El murmullo en la sala de audiencias era como un río contenido, a punto de desbordarse. Los bancos estaban repletos, familiares, vecinos, curiosos. Todos miraban hacia adelante, donde yo estaba sentada, con las manos entrelazadas sobre mi regazo y el corazón golpeando tan fuerte que parecía querer escapar de mi pecho. El juez ajustaba sus gafas, el abogado de la otra parte sonreía con suficiencia, y yo me sentía sola, vulnerable, expuesta como nunca antes en mi vida. Era el momento decisivo. El juicio que definiría mi futuro y el de mi familia. De pronto, cuando el silencio se instaló en la sala, un murmullo distinto comenzó a crecer en el pasillo. Unos pasos firmes, seguros, interrumpieron la solemnidad. La puerta se abrió y dos policías uniformados entraron. La gente se agitó, girando la cabeza, murmurando preguntas. El juez golpeó la mesa con el mazo. Orden en la sala. Pero los oficiales no se detuvieron. Caminaron hasta el frente, donde yo estaba sentada, y uno de ellos, con voz firme y clara, pronunció las palabras que aún hoy retumban en mi memoria. Señora, necesitamos que revise su bolso ahora mismo. Un silencio sepulcral cayó sobre todos. Mi abogado me miró con los ojos muy abiertos, incapaz de comprender qué estaba pasando. El juez frunció el ceño, sorprendido por la interrupción. Y yo sentí que la tierra desaparecía bajo mis pies. Mi bolso. Ese objeto sencillo, de cuero gastado, que llevaba conmigo a todas partes. Ese bolso que siempre guardaba lo más básico, mis llaves, un pañuelo, una libreta. ¿Pero qué había ahora en su interior? Mis manos temblaban cuando lo puse sobre la mesa. El murmullo del público crecía, como una ola que amenazaba con arrastrarlo todo. El policía me miraba fijamente, sin pestañear. Revíselo, señora, insistió con voz firme. Allí está la prueba que nadie vio. La sala entera contuvo la respiración. El abogado de la otra parte sonrió con más fuerza, seguro de que aquello era mi final. El juez inclinó el cuerpo hacia adelante, con los ojos fijos en mí. Y yo, con los dedos temblorosos, abrí la cremallera. Sentí el roce metálico del cierre como un trueno en mis oídos. Busqué dentro, apartando el pañuelo y las llaves, hasta que mis dedos tocaron algo extraño. Un sobre. Un sobre grueso, pesado, que yo no recordaba haber puesto allí. Lo saqué despacio, con el corazón acelerado. El silencio era absoluto. La sala, llena de gente, parecía contener el aire en un mismo suspiro. Cuando mis ojos vieron lo que había dentro del sobre, sentí que el mundo se detenía. Allí estaba. La prueba que podía cambiarlo todo. La prueba que nadie había visto. Pero antes de contarles lo que descubrí, quiero detenerme un momento. Si están siguiendo esta historia, los invito a suscribirse al canal y a dejar en los comentarios desde dónde nos están viendo. Porque lo que viene ahora es una cadena de giros y revelaciones que no van a olvidar. El juez golpeó la mesa otra vez. Explíquese, señora. ¿Qué contiene ese sobre? Yo lo sostenía entre las manos, temblando, consciente de que en unos segundos toda mi vida podía girar en una dirección inesperada. Mis padres, mis hijos, mis vecinos, todos me observaban. Algunos con compasión, otros con morbo, esperando verme caer. El abogado de la otra parte se puso de pie y señaló con un dedo acusador. Ese sobre es la prueba de su culpabilidad. Pero yo, con la voz quebrada, apenas alcancé a susurrar. No, este sobre es la verdad que ustedes quisieron ocultar. Y con esas palabras, la sala entera estalló en murmullos. Lo que había dentro del bolso estaba a punto de cambiarlo todo. El sobre temblaba en mis manos, y aunque todos en la sala esperaban que lo abriera de inmediato, en mi mente comenzó a girar como una película el camino que me había traído hasta allí. Ese sobre no había aparecido por casualidad. Era la pieza final de un rompecabezas de años de traiciones, sacrificios y verdades ocultas. Y para entender cómo había llegado a tenerlo en mi bolso, primero hay que regresar al inicio de todo. Me llamo Mercedes Valdés. Tengo 68 años, y aunque siempre he sido una mujer de carácter fuerte, jamás imaginé que terminaría enfrentando a mi propia familia en un tribunal. Yo nunca busqué el conflicto. Toda mi vida la dediqué a trabajar, a cuidar de mis hijos, a mantener un hogar digno aunque fuera humilde. Pero cuando la ambición y la codicia se instalan en el corazón de quienes amas, lo que empieza como una vida sencilla puede convertirse en un infierno. Mi esposo, Julián, falleció hace 15 años. Un hombre trabajador, serio, que siempre soñó con dejarle algo a nuestros hijos. Tenía un pequeño taller de carpintería en el que trabajó hasta el último de sus días.
Yo lo acompañaba en lo que podía. Hacía cuentas, atendía clientes, barría las virutas de madera del suelo. No fue una vida de lujos, pero fue una vida honesta. Cuando murió, lo único que nos quedó como herencia fue la casa familiar, el taller, y una modesta cuenta de ahorros que con mucho esfuerzo habíamos guardado. Yo pensé que aquello sería suficiente para mantener la unión familiar. Pero fue, en realidad, el comienzo de la división. Mis hijos, Andrés y Carolina, eran adultos cuando su padre murió. Andrés, el mayor, siempre había sido cercano a su padre. Aprendió la carpintería desde niño, pero no heredó la pasión por el oficio, sino la ansiedad por el dinero. Carolina, en cambio, era distinta, tierna, generosa, siempre preocupada por los demás. El día que leímos el testamento, las semillas de la discordia se sembraron. La casa y el taller quedaban a mi nombre mientras yo viviera, y después pasarían a mis hijos a partes iguales. Pero Andrés no quedó satisfecho. Recuerdo sus palabras, dichas con un tono que me erizó la piel. Si papá hubiera confiado más en mí, no nos habría dejado a todos en esta miseria. Lo miré con asombro. ¿Miseria? ¿Acaso el techo bajo el que había crecido, los estudios que con sacrificio le pagamos, no valían nada para él? Carolina trató de calmarlo. Andrés, papá hizo lo que pudo. No seas injusto. Pero él solo apretó los labios, mirándome como si yo fuera la culpable de todo. Los años pasaron, y aunque la vida siguió, esa tensión no desapareció. Yo intentaba mantener la paz, pero Andrés se mostraba cada vez más hostil. Se quejaba de que la casa estaba muerta, de que el taller ya no producía como antes, de que yo debía venderlo todo para repartir el dinero. Yo me negaba. No porque quisiera aferrarme a los bienes materiales, sino porque esa casa era mi refugio, el último recuerdo vivo de mi esposo. El taller, con su olor a madera, era como escuchar todavía el eco de Julián trabajando. Pero para Andrés eso no importaba. Lo único que veía era dinero atrapado entre cuatro paredes. La situación explotó cuando contrajo matrimonio con Patricia, una mujer elegante, de sonrisa artificial y palabras dulces en público, pero de mirada calculadora cuando quedábamos a solas. Ella alentaba sus ambiciones, le llenaba la cabeza con ideas de oportunidades perdidas y negocios que no se podían dejar escapar. Recuerdo una vez, en una cena familiar, cuando ella, con esa sonrisa hipócrita, me dijo: «Mercedes, usted debería pensar en vender la casa. A su edad, una residencia sería más cómoda. Déjele los asuntos a los jóvenes». Sentí un escalofrío. No hablaba de comodidad. Hablaba de deshacerse de mí para quedarse con todo. Carolina, en cambio, se convirtió en mi apoyo. Ella me visitaba, me acompañaba al médico, me ayudaba a hacer compras. Nunca pidió nada, nunca habló de herencias ni de dinero. Su único interés era que yo estuviera bien. Pero incluso su bondad se convirtió en blanco de las burlas de Andrés y Patricia. «Eres una tonta», le decía él. «Mientras tú pierdes el tiempo cuidando de mamá, yo estoy asegurando nuestro futuro». Carolina soportaba en silencio, pero yo veía cómo esas palabras la herían. El conflicto llegó a un punto sin retorno cuando una mañana recibí una citación judicial. Andrés me demandaba para obligarme a vender la casa y el taller. Decía que yo ya no estaba en condiciones de administrarlos, que necesitaba el dinero para asegurar el bienestar de la familia. Leí esa carta una y otra vez, sin poder creerlo. Mi propio hijo me llevaba a juicio. No me hablaba como hijo, sino como enemigo. Carolina lloró conmigo esa noche. «Mamá, no puede ser. Papá debe estarse revolviendo en la tumba». Yo la abracé con fuerza y juré que no me dejaría pisotear. Podría ser una mujer mayor, pero no estaba dispuesta a entregar el fruto de toda una vida de sacrificios por la ambición ciega de mi hijo y su esposa. Los meses previos a la audiencia fueron un calvario. Andrés y Patricia se mostraban seguros, con abogados caros y trajes elegantes. Yo, en cambio, me apoyaba en un abogado humilde, un hombre joven que apenas empezaba en la profesión, pero que me defendía con honestidad. La gente del pueblo murmuraba. Algunos me apoyaban, otros decían que debía dejar todo a mis hijos. Yo los escuchaba en silencio, pero en mi interior repetía una y otra vez: «No se trata de dinero, se trata de dignidad». El día de la audiencia llegó. Me puse mi mejor vestido, uno azul marino que había guardado para ocasiones importantes. Carolina me acompañó hasta la puerta, con lágrimas en los ojos. «Fuerza, mamá. Pase lo que pase, estoy contigo». Entré a la sala con la cabeza en alto, aunque el corazón me temblaba.
Vi a Andrés sentado junto a Patricia. Él me evitaba la mirada, pero ella me observaba con esa sonrisa venenosa, como si ya celebrara la victoria. El juez habló, los abogados presentaron sus argumentos, y todo parecía inclinarse en mi contra. Yo me sentía pequeña, sola, perdida en un mar de leyes que no comprendía. Y entonces, ocurrió. Las puertas de la sala se abrieron de golpe. 2 policías entraron con paso firme, interrumpiendo el juicio. El juez, sorprendido, golpeó el mazo para imponer orden, pero ellos avanzaron directo hacia mí. Señora Mercedes Valdés, dijo uno de ellos, con voz solemne, necesitamos que revise su bolso ahora mismo. El murmullo estalló en la sala. Andrés me miraba con una mezcla de sorpresa y malicia, como si pensara que yo estaba acabada. Patricia sonreía abiertamente, disfrutando del espectáculo. Yo, en cambio, sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. ¿Qué buscaban en mi bolso? ¿Qué podían haber encontrado? Y entonces, al abrirlo, lo vi, el sobre. Pesado, grueso, lleno de documentos. Un sobre que yo no recordaba haber puesto allí. Mis manos temblaban al sostenerlo, y mientras lo miraba, comprendí que ese momento no era casualidad. Esa prueba había estado oculta todo ese tiempo, esperando el instante adecuado para salir a la luz. Lo que había en ese sobre cambiaría el rumbo del juicio. Lo cambiaría todo. El sobre descansaba en mis manos como si pesara una tonelada. Podía sentir la mirada de cada persona en la sala clavada en mí. El juez, expectante. El público, murmurando entre dientes. Mi abogado, pálido, incapaz de comprender de dónde había salido aquello. Y Andrés, mi hijo, él me observaba con una mezcla de incredulidad y furia contenida, como si temiera lo que ese sobre podía significar. Señora Valdés, dijo el juez, inclinándose hacia adelante. ¿Qué contiene ese sobre? Abrí la boca para responder, pero Andrés se adelantó, poniéndose de pie de un salto. Objeción. Gritó, con la voz cargada de rabia. Ese sobre no debería estar aquí. Alguien lo colocó en su bolso para confundir el proceso. El juez lo observó con calma. Señor Valdés, si no sabe lo que contiene, ¿cómo puede asegurar que no tiene relevancia? El murmullo del público aumentó. Patricia, mi nuera, apretaba los labios, blanca como el papel. Ella sabía algo. Yo lo veía en sus ojos. El policía que había traído la orden dio un paso adelante. Su señoría, recibimos un aviso anónimo sobre la existencia de pruebas ocultas relacionadas con este caso. La información indicaba que se encontrarían en el bolso de la señora Valdés. ¿Un aviso anónimo? Repitió el juez, arqueando una ceja. Sí. Y, como puede ver, el sobre está aquí. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Yo respiraba agitadamente, preguntándome quién había hecho esa llamada. ¿Carolina? ¿Algún vecino? ¿O alguien que, desde las sombras, quería que la verdad finalmente saliera a la luz? No es más que un truco barato, bramó Andrés, golpeando la mesa. Esas pruebas no son válidas. El juez lo fulminó con la mirada. Silencio en la sala. Las pruebas se revisarán como corresponde. Mis manos temblaban mientras entregaba el sobre al juez. Él lo abrió despacio, extrajo los documentos y comenzó a leer. El silencio era absoluto. Se escuchaba el roce de las hojas, el golpeteo de un bolígrafo contra la mesa, las respiraciones contenidas de todos los presentes. Finalmente, el juez levantó la mirada. Aquí hay extractos bancarios, contratos de venta falsificados y transferencias hechas a nombre de empresas fantasma. El público estalló en murmullos. Andrés se quedó helado. Patricia, en cambio, escondió el rostro entre las manos. El juez continuó. Estas pruebas sugieren que los demandantes no solo buscaban la venta de los bienes, sino que han estado desviando fondos relacionados con el taller y la propiedad sin autorización. Yo abrí los ojos de par en par. No entendía cada término legal, pero algo era claro. El sobre contenía pruebas en su contra, no en la mía. Eso es mentira, gritó Andrés, desesperado. Esas pruebas son falsas. Pero el juez ya no lo escuchaba. Miraba los documentos con atención, pasando una hoja tras otra, mientras mi abogado recuperaba el color en el rostro. Señoría, dijo mi abogado, levantándose, solicitamos que estas pruebas sean incluidas de inmediato en el expediente. El juez asintió. Aceptado. La sala estalló en gritos, murmullos y exclamaciones. Algunos vecinos me miraban con ojos brillantes de orgullo, otros cuchicheaban,
incapaces de creer lo que veían. Yo seguía inmóvil, sin comprender cómo ese sobre había llegado a mi bolso, pero agradeciendo en silencio que la verdad, de alguna manera, hubiera encontrado el camino. Andrés perdió la compostura. Se levantó, golpeó la mesa con el puño y gritó: «Esto es un complot. Mamá me quiere destruir. Siempre lo quiso». Su voz retumbó en la sala, y por un momento todos quedaron en silencio. Yo lo miré con el corazón desgarrado. ¿Así me veía? ¿Como su enemiga? Yo, que había dado mi vida por él, que lo había criado con mis propias manos, que había sacrificado mis sueños para que él pudiera tener los suyos. «No, hijo», dije en voz baja, pero clara. «Yo nunca quise destruirte. Tú solo te destruiste a ti mismo con tu ambición». El juez golpeó el mazo. Orden en la sala. Pero el daño ya estaba hecho. Las máscaras habían caído. El pueblo entero había visto al hombre que Andrés realmente era, no un hijo preocupado, sino un hombre consumido por la codicia, capaz de llevar a juicio a su propia madre. Patricia trató de intervenir. «Su señoría, esto no cambia nada. La casa y el taller aún deben venderse. Mercedes no puede sostenerlos». Pero el juez la interrumpió con dureza. «Lo que cambia es que ahora existen indicios de fraude y manipulación de bienes. Esto será investigado a fondo». Los ojos de Patricia se llenaron de lágrimas. Ella entendía lo que significaba, que ya no podían esconderse detrás de excusas legales. La justicia los había alcanzado. Mi abogado aprovechó el momento. «Su señoría, mi clienta nunca buscó conflicto. Ella solo defendía lo que su difunto esposo le dejó y lo que legítimamente le corresponde. Estas pruebas demuestran que la señora Valdés tenía razón al desconfiar de las intenciones de los demandantes». El juez asintió. «Estoy de acuerdo. La audiencia continuará, pero las pruebas aquí presentadas cambian completamente el curso de este caso». Yo respiré por primera vez en semanas. Sentí como si me hubieran quitado una losa de encima. No estaba vencida. No estaba sola. La verdad había hablado por mí. Pero al mirar a Andrés, vi en sus ojos algo que me dolió aún más que la rabia: el odio. Un odio profundo, alimentado por la vergüenza de haber quedado en evidencia frente a todos. En ese momento supe que, aunque la justicia me protegiera, la relación con mi hijo estaba rota para siempre. Y ese dolor, aunque distinto, pesaba tanto como la traición misma. El juez acomodó sus gafas y volvió a hojear los papeles del sobre, con una expresión cada vez más grave. El sonido del papel al pasar llenaba el silencio de la sala como si fueran latidos de un corazón gigante. Cada línea que leía parecía hundir más y más a Andrés y a Patricia. «Aquí hay contratos de compraventa que nunca se registraron oficialmente», dijo el juez, alzando un documento. «Y todos llevan su firma, señor Valdés». El murmullo de la gente fue inmediato. Algunos se llevaban las manos a la boca, otros movían la cabeza incrédulos. Patricia intentaba mantener la compostura, pero sus dedos temblaban aferrados al bolso de marca que llevaba en su regazo. El juez continuó, mostrando otro papel. «Transferencias de la cuenta del taller a una sociedad inexistente, registrada a nombre de Patricia de Valdés». La sala entera se estremeció. Patricia palideció, bajando la mirada. El juez la señaló directamente. «Señora, ¿puede explicar cómo su nombre aparece aquí?». Ella abrió la boca, pero no logró articular palabra. Andrés la miró con furia, susurrando entre dientes: «Te dije que lo ocultaras mejor». La tensión era insoportable. El juez dejó los documentos sobre la mesa y miró a los policías que habían entrado minutos antes. «Oficiales, necesito que esto quede bajo custodia inmediata». Uno de los agentes recogió cuidadosamente el sobre con guantes, lo guardó en una carpeta oficial y asentó con la cabeza. El juez, entonces, habló con solemnidad. «A partir de este momento, se abre una investigación penal paralela. Lo que hoy empezó como una audiencia civil por la propiedad, ahora toca directamente el terreno del fraude y la corrupción». La sala estalló en murmullos. Yo me quedé inmóvil, con las manos entrelazadas en mi regazo, tratando de procesar lo que escuchaba. Andrés perdió el control. Se levantó de golpe y señaló hacia mí con un dedo tembloroso de rabia. «Ella lo planeó. Ella me tendió una trampa. No se dejen engañar, es una vieja manipuladora». El juez golpeó con fuerza el mazo. Silencio. Pero Andrés no se callaba. Su voz se alzaba cada vez más. «Siempre me odiaste, madre. Siempre preferiste a Carolina. Lo único que has querido es verme arruinado». Mis ojos se llenaron de lágrimas. No de culpa,
sino de dolor. Porque escuchar a mi propio hijo escupirme esas palabras delante de todos fue como sentir otra bofetada, mucho más fuerte que la de la sopa sin sal, mucho más cruel que cualquier insulto. Mi abogado se levantó y habló con calma, pero con firmeza. Su señoría, mi clienta no tenía conocimiento de estos documentos. El hecho de que hayan aparecido en su bolso demuestra claramente que alguien, quizás anónimamente, quiso asegurarse de que la verdad saliera a la luz. El juez asintió. Es irrelevante quién los entregó. Lo importante es que el contenido es legítimo y que tendrá consecuencias legales. El ambiente era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Los vecinos cuchicheaban entre ellos, algunos con gestos de indignación hacia Andrés, otros con miradas de lástima hacia mí. Carolina, sentada en la última fila, me miraba con ojos llenos de lágrimas, pero también de orgullo. Me llevaba una mano al corazón, como diciéndome en silencio: «Mamá, aguanta. Ya casi termina». El juez retomó la palabra. «Señor Valdés, señora de Valdés, hasta que esta investigación avance, quedan bajo sospecha de fraude y falsificación de documentos. Este tribunal no puede proceder con la venta de la casa ni del taller. Ambos bienes permanecerán bajo custodia legal, y la señora Mercedes Valdés podrá seguir habitándolos hasta que se esclarezca todo». Sentí un alivio recorrerme el cuerpo. No había ganado todavía, pero había detenido la embestida. Al menos por ahora, mi casa y mi dignidad estaban a salvo. Andrés, rojo de ira, golpeó la mesa con el puño. «Esto es una farsa. Un montaje». El juez lo observó con dureza. «Un hombre inocente no suele perder la compostura de esa manera, señor Valdés». El público murmuró de nuevo. Algunos vecinos incluso se atrevieron a asentir con la cabeza, como dándome la razón. Yo no dije nada. Solo respiré profundamente y me mantuve firme. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que la justicia estaba de mi lado. De pronto, uno de los policías se acercó al juez con otro documento que había encontrado dentro del sobre. El juez lo tomó, lo leyó en silencio, y su expresión se volvió aún más sombría. «Aquí hay algo más», dijo finalmente. «Un contrato de venta anticipada de la casa, firmado por el señor Valdés y su esposa, con fecha anterior a esta audiencia». El público estalló en exclamaciones. Yo llevé las manos a la boca, incapaz de creerlo. Ellos ya habían vendido la casa, antes siquiera de que el juez decidiera. El juez los miró con severidad. «Esto es gravísimo. No solo intentaron despojar a su madre, sino que negociaron un bien que aún no les pertenecía». Andrés trató de hablar, pero el juez levantó la mano. «No diga más. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra». La vergüenza en la sala era palpable. Patricia comenzó a llorar, maquillándose las lágrimas con un pañuelo perfumado. «Yo no quería, señoría. Andrés me obligó». «Mentirosa», rugió él, volteándose hacia ella. «Tú fuiste la que me empujó a todo esto». Y así, delante de todos, comenzaron a culparse mutuamente. El amor de pareja, ese que aparentaban mostrar en público, se desmoronaba como un castillo de naipes frente a la verdad. Yo los miraba desde mi asiento, con una mezcla de dolor y liberación. Eran mis verdugos, sí, pero también eran mi sangre. Y aunque me doliera, sabía que ese era el precio de la ambición, quedarse desnudos frente a todos, sin máscaras, sin excusas. El juez suspiró, golpeó el mazo y concluyó. Se levanta la audiencia. El caso se convierte en investigación penal. Los bienes de la señora Valdés quedan protegidos bajo custodia judicial, y ustedes, señor Valdés y señora de Valdés, serán citados en los próximos días para responder por los cargos. Los policías se acercaron a Andrés y Patricia. No los arrestaron todavía, pero su sola presencia detrás de ellos fue suficiente para que bajaran la cabeza. Yo, en cambio, sentí que mi cuerpo se aligeraba. No había vencido por completo, pero había resistido. Y la dignidad que me quisieron arrebatar, esa, la recuperé en ese mismo instante. Carolina corrió hacia mí en cuanto terminó la sesión. Me abrazó con fuerza, llorando contra mi hombro. «Mamá, lo lograste». Yo acaricié su cabello, con los ojos brillando de lágrimas. «No, hija. No lo logré yo. Lo logró la verdad, que siempre encuentra la manera de salir a la luz». El eco del mazo del juez aún retumbaba en mi cabeza cuando la audiencia terminó. El murmullo de la gente, las miradas de los vecinos, los sollozos de Patricia y los gritos desesperados de Andrés se mezclaban en un ruido ensordecedor. Pero dentro de mí había un silencio extraño, un silencio sereno. Por primera vez en mucho tiempo,
Sentía que no tenía que defenderme más. La verdad estaba allí, desnuda, brillando en medio de la sala como una antorcha que nadie podía apagar. Esa noche, al volver a casa, Carolina me acompañó. El camino fue largo y silencioso, hasta que ella tomó mi mano y susurró: «Mamá, papá estaría orgulloso de ti». Me quedé quieta, con el corazón encogido. Pensar en Julián, en su bondad, en la forma en que trabajó hasta el último día por darnos un futuro, me hizo llorar. Pero esas lágrimas no eran de tristeza. Eran de alivio. Sentía que, de alguna manera, él había estado conmigo en esa sala, sosteniendo mi voz, cuidando mis pasos. Los días siguientes fueron un torbellino. La noticia del escándalo corrió por el pueblo más rápido que el viento. Todos hablaban de la audiencia, del sobremisterioso, de los documentos que habían hundido a Andrés y a Patricia. Algunos me buscaban para felicitarme, otros para enterarse de los detalles. Yo solo respondía con calma. No era yo quien debía ganar, era la verdad. Pero en el fondo sabía que aquella victoria había tenido un precio. Había perdido a mi hijo. Y ese vacío, aunque estuviera lleno de justicia, seguía siendo un dolor que me acompañaba día y noche. Andrés y Patricia fueron citados semanas después a declarar en una investigación penal. El juez no tardó en ordenar el embargo de sus cuentas bancarias, la revisión de sus negocios y la suspensión de su participación en la empresa para la que trabajaban. De pronto, el hijo que se creía invencible, el hombre que caminaba con el pecho inflado y la voz arrogante, estaba acorralado. Yo no disfrutaba viéndolo caer, pero tampoco podía olvidar la forma en que me gritó, me señaló y me llamó enemiga. Ese recuerdo me quemaba por dentro. Patricia fue la primera en quebrarse. Ante la presión, aceptó colaborar con la justicia. Entregó correos electrónicos, copias de transferencias y hasta grabaciones de conversaciones con Andrés. Lo pintó como el cerebro detrás de todo, como el hombre que había ideado el fraude desde el inicio. Y aunque yo sabía que ella no era inocente, también sabía que Andrés había sido quien abrió la puerta de la ambición. Cuando me enteré de que ella había testificado en su contra, sentí un nudo en la garganta. Era la confirmación de que el amor que ellos presumían era tan falso como sus documentos. El día que arrestaron a Andrés, estaba en la cocina con Carolina. Lo vimos por televisión, esposado, escoltado por 2 policías, con la mirada baja y el traje arrugado. El locutor hablaba de fraude millonario y abuso de confianza. Yo apenas podía respirar. «Es tu hijo», me dijo Carolina con lágrimas en los ojos. «Sí», respondí, sintiendo que cada palabra me cortaba. «Es mi hijo. Pero también es el hombre que quiso destruirme». Me quedé en silencio, con el corazón dividido entre el amor de madre y la justicia que al fin llegaba. El proceso fue largo. Meses de audiencias, testigos, papeles. Yo asistía a cada sesión, no porque quisiera verlo hundirse, sino porque necesitaba recordar una y otra vez que aquello no era un sueño. Que la dignidad que me había arrebatado estaba regresando. Cuando finalmente lo condenaron, el juez fue claro. Andrés Valdés, se le declara culpable de fraude, falsificación de documentos y tentativa de despojo. Cumplirá su condena en prisión y quedará inhabilitado para ejercer cargos de administración. El silencio en la sala fue absoluto. Yo lo miré desde mi asiento, con los ojos llenos de lágrimas. No de victoria, sino de despedida. Él no levantó la mirada. Quizá no pudo, quizá no quiso. Lo cierto es que en ese instante comprendí que había perdido a mi hijo para siempre. Patricia, en cambio, logró una pena menor gracias a su colaboración. Pero quedó sola, señalada por todos. El brillo de su maquillaje ya no ocultaba las ojeras, y su sonrisa falsa se había borrado. Supe que se marchó del pueblo poco después, buscando empezar de nuevo en otro lugar. Nunca más volví a verla. Y no la extrañé. Yo regresé a mi casa, esa casa que tanto habían querido arrebatarme. Abrí las ventanas, dejé entrar el aire fresco y me senté en la vieja mecedora de Julián. La luz del atardecer iluminaba las paredes, y por primera vez en mucho tiempo, la sentí mía otra vez. Carolina me acompañaba siempre. Traía a mis nietos, llenando de risas los pasillos que antes estaban cargados de tensión. Cada carcajada era un recordatorio de que la vida seguía, de que todavía había amor en mi familia, aunque una parte se hubiera perdido para siempre. Un día, mientras regaba las plantas del jardín, una vecina se acercó y me dijo: «Mercedes, usted nos dio una lección. Nos enseñó que nunca hay que dejarse pisotear, ni siquiera por los propios hijos». La miré y sonreí con serenidad. No fue fácil,
pero la dignidad no tiene precio. Y el respeto, menos. Esas palabras se quedaron conmigo. Porque entendí que mi lucha no había sido solo por mí, sino también por todos los que alguna vez fueron callados por miedo o por costumbre. Hoy, cuando pienso en lo que pasó, siento un dolor profundo por Andrés. Sí, sigue siendo mi hijo, y siempre lo será. Pero también siento una paz que no conocía antes. Porque aprendí que amar a un hijo no significa soportar todo. Amar también es poner límites, aunque duela. Amar también es decir basta cuando la dignidad está en juego. La última vez que lo vi fue en prisión. Carolina insistió en acompañarme. Andrés estaba detrás de un vidrio, con el rostro cansado, el cabello desordenado. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. Yo acerqué mi mano al vidrio y susurré. Eres mi hijo, Andrés. Y lo será siempre. Pero las decisiones tienen consecuencias. Ojalá aprendas de esto. Él bajó la mirada, incapaz de responder. Y yo me levanté, sabiendo que esa sería la última vez que lo vería. Hoy, mientras me siento en la mecedora, miro el taller de Julián y escucho en mi memoria el sonido de su martillo, el olor de la madera recién cortada. Ese taller sigue en pie, intacto, como símbolo de la honestidad que él defendió siempre. Y sé que, de alguna manera, él me dio la fuerza para enfrentar la tormenta. La justicia se cumplió. La verdad salió a la luz. Y mi dignidad, aunque herida, se mantuvo firme. Si hay algo que quiero que quede grabado en quienes escuchan mi historia es esto. La sangre no justifica la humillación. El amor no significa aguantar abusos. Y la dignidad, una vez perdida, puede recuperarse si uno se atreve a defenderla. Yo lo hice. Me llamo Mercedes Valdés, y aunque mi hijo intentó arrebatarme todo, aquí sigo, de pie, con la frente en alto, viviendo en la casa que construí con mi esposo, rodeada de los recuerdos de lo bueno y de la risa de quienes sí me aman. Porque al final, la vida siempre pone a cada quien en el lugar que merece.